El tema final es metodología en acción, podríamos decir. Es un poco bajar a la tierra después de las grandes teorías y los grandes planteamientos, bajar, poner los pies en la tierra y ver qué hacer. Y es fundamental también en una asignatura que hable de metodología, el qué hacer, sería qué hacer con nuestra vida como interesados en estos temas. Y qué hacer con nuestra vida es socializar la investigación. También es socializarnos, porque puede que queramos ir a congresos sin presentar, sino solo para escuchar, que es lo que suele hacer muchas veces la gente. La gente suele primero ir a unos cuantos congresos para ver cómo se hace y qué es lo que se dice, y luego que no es solo ver lo que se hace y lo que se dice, sino insertarse en redes de trabajo, porque puedes encontrar gente que hace lo que a ti, que tú mismo haces también en otros ámbitos, y por tanto hay una comunidad de intereses que puede llevar incluso a la inclusión en grupos de investigación. Ya les he dicho que, por ejemplo, las listas de correo de la europea del estudio de las religiones, una de las cosas que hacen también es conectar grupos y conectar intereses. Decir, bueno, vamos a hacer tal cosa, necesitamos a alguien en esta línea, estamos trabajando en este contexto. La lengua vehicular, ya les he dicho, es el inglés. Es decir, que la forma que tenemos todos de hablar entre nosotros y de comunicarnos ahora mismo es el inglés. Aunque pensemos en nuestro idioma, pero cuando tenemos que comunicarnos, pues se ha convertido en una lengua franca realmente el inglés para este tipo de cosas. Para el tipo de cosas de hacer redes, incluirse en redes, incluirse en grupos de investigación, en líneas de investigación. Pues eso es lo primero que vamos a ver, dentro de esa socialización. Les he defendido el personal knowledge, por supuesto, pero necesita, para no estar en una burbuja, se necesita socializar. Y vamos a ver esa doble socialización, dónde presentar un trabajo y dónde publicar un trabajo. Este es el interés que vamos a tener. ¿Dónde presentar un trabajo sobre religiones? Que es también dónde ir a escuchar. Viene a ser lo mismo. Empezamos por las reuniones y congresos de jóvenes investigadores, que suelen ser muy comunes y que son el primer lugar en el que se espera que vayan ustedes. Jóvenes investigadores que pueden ser de su propia universidad, si lo hay, que en muchos casos lo hay, que son las reuniones de jóvenes investigadores de las universidades. Hay, todos los años suelen hacerse. ¿Cuál es el problema? Pues que no son específicas esas reuniones. Suelen ser los jóvenes investigadores de una universidad, y los hay desde las matemáticas hasta gente que trabaja en religiones. También puede haber reuniones más específicas de jóvenes investigadores en humanidades, también, y pueden ir buscando por ahí en su entorno de sus universidades cuáles de estas hay. ¿Qué ventaja tienen estas reuniones? Pues que es el primer lugar donde desfogarse. Es el primer lugar donde hacer una primera presentación. Aunque resulte que la mayoría de los que te están escuchando no les interesa lo que hablas, porque les interesa otras cosas, porque no son especialistas en religiones ni tienen la perspectiva del estudio de las religiones en su agenda. Pueden ser a lo mejor de filosofía, pueden ser de historia o lo que sea. Pero es un primer lugar en el que desfogarse. Resulta que en España hay una específica de jóvenes investigadores de religiones, lo cual es muy interesante. Lleva, si no me equivoco, unos 3 años o así. Antes no había, pero desde hace unos 3 años está esta que se llama AJICR, Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias de las Religiones, y que pues organizan muchas cosas, muchas cosas. Les pincho y vemos un poco su página web.
miren esto, terceras jornadas universitarias de AJICR, Arte y Religiones, Simbología y Espacios de Culto. Bueno, pues llevan ya 3 de estas jornadas, pero también organizan sus propios... Sí, estas sí, pero siempre están organizando. Organizan también congresos, no solo estas jornadas, sino también congresos específicos de estos temas. El último, si no me equivoco, lo hicieron en Málaga, que no sé si es este de aquí. Lo hicieron en Málaga hace no sé, pocos días. Justamente, 17 y 18 del mes de enero. Bueno, pues salgamos de aquí porque nos están mandando twitters. AJICR, pues ahí lo tienen. Son ustedes muy bienvenidos. ¿Por qué? Pues porque son colegas suyos los que están en AJICR, Asociación de Jóvenes Investigadores. Aquí tienen su página web y lo que organizan. Todos los años organizan toda una serie de encuentros, por lo menos 2, y algunos son especialmente interesantes. ¿Por qué? Pues porque son temas que interesan a la gente más joven. Yo recuerdo uno que fue sobre transhumanismo y religión. Y claro, es difícil encontrar gente que hable. Pues fue muy interesante porque planteó una antropóloga que trabaja mucho en religiones, que es Mónica Cornejo, que les aconsejo que vean sus cosas. Bueno, tienen ustedes que leer uno de sus trabajos en la revista Bandue. Mónica Cornejo, pues, trabaja muchos temas de este tipo, muy en relación con el presente, casi tocando el futuro, y ese tipo de cosas se encuentran. Es decir, que no solo en una asociación como es esta que vemos, la AJICR, Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias de las Religiones, no solamente pueden ustedes desfogarse en ellos, de plantear sus puntos de vista sin mucho miedo, porque serán todos o gente de máster o gente de doctorado, gente generalmente que no ha terminado la tesis doctoral, es decir, jóvenes investigadores, lo que se dice jóvenes investigadores. Entonces ese es un lugar pues muy bueno para ustedes y es un lugar cómodo para ir y hacer las primeras presentaciones y prepararse para lo que viene luego. ¿Qué ocurre con los jóvenes investigadores? Que muchas veces son muy activos preguntando. Por tanto, si van ustedes a este tipo de reuniones o seminarios o congresos que organizan, tendrán la suerte de que sea muy activo su presentación. No como puede ocurrir en algunos de los congresos con más solera, que a lo mejor no les preguntan nada. En cambio, aquí sí les van a preguntar. Es decir, que aquí van a tener que defender la cara, que es una cosa muy importante a la hora de socializar. Socializar la investigación es defenderse ante los puntos de vista de otras personas. Y como son todos jóvenes investigadores en ciencias de las religiones, pues están puestos al día en todos estos asuntos. Principalmente provienen, como les dije, de un instituto de investigación que es el único que hay en España, que es el Instituto de Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense, que tiene un máster en Ciencias de las Religiones. Ahora mismo hay 2 másteres en la Universidad Española en este asunto, es el que están ustedes cursando y el máster de la Complutense. Y por tanto, bueno, pues están en su misma línea, en la línea de interés muy parecida. Segundo camino, ya esto entramos en un nivel en que se van a codear con mucha más gente, no solo jóvenes, que son los congresos de la SECR, los congresos de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones, que se hacen cada 2-3 años, generalmente son 2 años, y aquí les he puesto unos cuantos. El 9º, que se hizo en la Complutense y ya está publicado, el 10º, que se hizo en Santander,
miren los temas que suelen incluir. Pues el 9º fue Religiones en sociedades complejas, encuentros y desencuentros, que permite trabajar sobre cualquier cosa, realmente. El 10º, que era Identidad e identidades religiosas, que también permite el trabajo múltiple en muchas cosas. El número 11, que fue en la Universidad Pablo de Olavide, justamente, hace 2 años, un poco menos de 2 años, que fue sobre violencia, paz y religión. Y el próximo, que ya les digo, está hasta el día 15 de febrero. Si quieren presentar algo, lo pueden hacer todavía. Va a ser en la Universidad de Zaragoza, es la que la organiza, 17 a 19 de mayo de 2018, Religión y Política, Acuerdos y Conflictos. Si les interesa el asunto, mandan un correo electrónico a congreso2018@secres, o miran lo que hay que hacer en la página de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones, que lo primero que cuenta es leer más sobre el 12 Congreso de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones, que aquí lo tienen, las características, Zaragoza 17 y 19 de mayo, y los temas, y un poco explicando más lo que quiere. Se pueden presentar comunicaciones y lo que tienen ustedes que enviar. Aquí pone antes del 31 de enero, pero han abierto el plazo hasta el 15 de febrero porque han tenido un virus. Hoy es el primer día que podemos entrar en esta página web. Han tenido un virus en la página web de la SECR y han estado 2 semanas sin que nadie pudiera entrar, con lo cual han tenido problemas en relación con este asunto. Y aquí tienen, por tanto, Sociedad Española de Ciencias de las Religiones y sus congresos. Más congresos. Pues ya estos son en español, pueden ustedes hablar en español. Los congresos de la EASR, la Europea para el Estudio de las Religiones, que ya la conocen, pues se hacen anualmente. Esto ya es cita anual. ¿Qué ocurre con los congresos de la EASR? Pues tengan en cuenta esto de las bursaries. Dan becas para ir a estos congresos. Tienen ustedes que solicitar, decir lo que quieren hacer. Es decir, que ellos financian. No financian mucho. Me parece que para el 2018 son 400 euros lo que dan para estudiantes. Pero existe ese camino, el camino de las becas, que les puede resultar de interés. Y la europea pues hace muchísimas reuniones, como han podido ver, porque son anuales. No son como la SECRE, que son cada 2 años o 3 años, sino que son anuales. No son como la IAR, que ahora veremos que son cada 5 años. En este caso, se han hecho en España en algunos, por ejemplo, el de Santander de 2004. Cuando es en España, el español se puede utilizar también. Cuando no, suele ser el inglés más el idioma del país que lo organiza. El 2010 fue en Toronto, junto con el de la IAR. 2011 fue en Budapest. Les pongo para que vean los temas. Nuevos movimientos en la religión, teorías y sendas, digamos, de trabajo. 2012, Estocolmo. Comienzos o finales y comienzos. Pensar el fin del mundo y pensar en los comienzos. El del 2013 en Liverpool sobre migraciones y cambio. El del 2014 en Groningen, religión y pluralidades de conocimiento, más versado en los temas de filosofía o de teoría de la ciencia. El 2015 se hizo en Erfurt junto con el de la IAR. El 2016, Helsinki, Relocating Religion. El 2017, Lovaina, Communicating Religion. El 2018 es el próximo, en Berna. Identidades religiosas múltiples, individuos, comunidades, tradiciones. Del 17 al 21 de junio está cerrada la posibilidad de mandar trabajos, puesto que ya se ha cerrado el plazo, pero pueden ir.
pueden ir como asistentes para ver cómo es un congreso de este tipo. El siguiente va a ser en Estonia, en Tartu, en Estonia, en junio de 2019, y el de 2020 va a ser en Dunedin, Nueva Zelanda, junto con el quinquenal de la Internacional de Historia de las Religiones. Entonces ya ven cómo funciona la europea, tiene anuales, salvo en los años en que hay congresos de la internacional, que se va al congreso de la internacional. El anual de la europea se hace con el de la internacional. Otro lugar. Esto les estoy dando son los ámbitos, digamos, más comunes para ustedes enviar su investigación, enviarla para que se socialice. Los congresos quinquenales de la IAR, que claro, ¿qué ocurre con ellos? Pues que la IAR es internacional. Internacional quiere decir que va saltando de un continente a otro y por tanto, pues a veces se hacen muy lejos. El próximo europeo será dentro de muchos años, porque el 2010 fue en Toronto, la religión como fenómeno humano, el 2015 fue en Erfurt, dinámicas de las religiones pasado y presente, y el de 2020 va a ser en Dunedin, Aotearoa, que es en Nueva Zelanda, como hemos visto ya, y junto con el de la europea. Y el tema, me parece que iba a tener dos temas, pero no estoy totalmente seguro. Fíjense lo mejor es pinchar en IAR y ir a la página de la internacional, que ya la conocen ustedes por la primera práctica, y en vez de ir buscando lo que buscaron en la primera práctica, que eran los miembros y afiliados, pues van buscando las conferences, los congresses and conferences. Aquí ven que la IAR no solo hace los quinquenales, sino que entre medias de los quinquenales hay unos cuantos de distinto tipo. La IAR es que convoca a asociaciones, porque incluye asociaciones regionales de Asia, asociaciones regionales de África, asociaciones regionales de América, y por tanto, pues aquí hay una mezcla de muchas otras. No solo es la europea, sino la de las africanas, que hay dos africanas regionales. En fin, hay muchos otros congresos que pueden interesar. Esta es el del año pasado del sudeste asiático, que fue en Vietnam. Entonces, bueno, pues tienen unos cuantos otros lugares en los cuales buscar las conferencias, los congresos, y luego, pues evidentemente, los de la internacional. Aquí ven que tienen también la de África, y este es el Aotearoa, que les digo, que será el próximo del 2020 en Dunedin. Entonces, Beyond Religion, no sé si va a ser el título, Beyond Religion, pero quizá sea el título que tenga el congreso. Estos congresos quinquenales, cuanto más nos alejamos del uno, más numerosos son. El 1, los congresos de jóvenes investigadores, pues puede haber 25 personas, quizá 30 personas. Los congresos de la SEC, pues puede haber 100, 120. Los congresos de la europea, pues puede haber 800 personas. Y los congresos de la IAR, pues puede haber fácilmente miles de personas. Tengan en cuenta que la American Academy of Religion, que es miembro de la IAR, solo la American Academy of Religion tiene un entorno un poco menos de 10.000 miembros, es decir, que son muchísimos. No van todos, evidentemente, pero van unos cuantos. Suelen ir miles de Estados Unidos, más cientos y cientos de Alemania, más cientos de Japón, más. Entonces, finalmente, se encuentran en los congresos quinquenales un número importante, que lleva a qué? Pues a que haya 25, 30 paneles a la vez.
O sea, el congreso se divida en... Así funcionan. Suele haber una conferencia, la inaugural, y luego cada día suele haber un conferenciante especial que lo escucha todo el mundo. Y luego, una vez terminado el conferenciante especial, pues se van dividiendo la gente en 20 o 25 lugares, que son aulas diferentes, y tú vas a lo que te gusta. Si eres especialista en budismo, pues a lo mejor tienes 3 o 4 sobre budismo y tienes que escoger cuál te gusta más y a quién quieres oír. Si eres especialista en religiones africanas, pues puedes a lo mejor tener 5, 6 o 7 u 8 sobre religiones africanas. Así funciona. Entonces, claro, es muy interesante porque encuentras a muchísima gente. Aprendes de mucha gente, conectas con mucha gente. Muchas veces los congresos lo dicen, lo más importante es del post-congreso, o sea, lo que se hace en la pausa café o lo que se hace en las comidas, las conversaciones que se tiene, cómo puedes hablar con gente que para ti son muy interesantes porque has leído sus libros, pero ahí lo tienes personalmente, puedes preguntar, puedes ver por dónde va y encuentras grupos de investigación que son grupos de investigación afines a lo que tú haces, etc. Entonces, esta es la idea. Bueno, en los de la IAR, el inglés de nuevo. Salvo que algunos se hiciera en España, que no se ha hecho, o en el de México. En el de México de 1995 sí que se pudo hablar en español. Y en el de Toronto también se pudo hablar en español porque había las 3 lenguas de Norteamérica, que eran el francés, el inglés y el español por México. Pero si no, normalmente es inglés lo que tienen que utilizar. Y luego también tengan en cuenta que si ustedes dan la conferencia en inglés, van a tener muchísima más gente escuchando que si la dan en el idioma local, en el idioma del lugar. En Erfurt, pues había mucha menos gente que iba a las conferencias, a los paneles estos que se hacían en alemán, que en esto. Si hay un panel en alemán sobre budismo y hay un panel en inglés sobre budismo, a la vez, a la misma hora, pues mucha más gente se iba al panel en inglés que al panel en alemán. Así es como funciona. Bueno, y luego tenemos en español otro mundo, que son los congresos de la ALER, la Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones, que aquí tienen su página web, que es esta, y organizan muchos congresos, organizan por lo menos uno cada 2 años grande y entre medias uno menos grande. Los grandes quiero decir que son congresos de cientos y cientos de personas. Es latinoamericana. Las lenguas son el brasileño y el español, generalmente. Algunas veces también hay algo en francés, pero este es el mundo de la ALER, la latinoamericana. ¿Cuántos ha habido? Pues aquí ven los principales, de 2 en 2 años, Buenos Aires, Padua, a veces se hacen también en Europa, Padua, Lima, San Cristóbal de las Casas en Chiapas, Sao Paulo, Bogotá, Granada, que en 2010 se hizo uno en Granada, España, San Salvador, San Juan de Puerto Rico, Heredia en Costa Rica y el próximo, que es en España otra vez. 2018, el 17, que se llama Movilidad Religiosa y Conflicto, Patrimonio Cultural y Turismo, que se va a hacer en Toro, Zamora, 9 a 13 de julio. O sea que aquí tienen el acceso web a este congreso. Incluso pues ya vienen algunas de los simposios, que son esto que les decía, panel se dice en inglés, simposios, pues aquí ven los simposios que van a desarrollarse en este congreso. Transformación y continuidad. Bueno, primero les echo un vistazo, les enseño cuántos son y son un montón. Es decir, que hay muchísimos simposios y seguro que hay alguno que les interesa particularmente. Les leo alguno para que vean cuáles son. Transformación y continuidad de las prácticas religiosas en la Internet, muy interesante. Otro, producción y reproducción de narrativas rituales en el catolicismo americano. La búsqueda de salud y experiencias espirituales y religiosas. Religión y política entre migrantes latinoamericanos en diversos contextos migratorios, religión y política y deporte en Iberoamérica, todo esto de la religión de Maradona y cosas de estas, entre religión y religiosidad, experiencias y cambios desde los pueblos originarios de América. Tengan en cuenta que se llaman
Congresos Latinoamericanos sobre Religión y Etnicidad, se llama así, ¿eh? Las conversiones religiosas, perspectivas de análisis teóricas y metodológicas, que es muy interesante. Miradas interdisciplinarias a la realidad popular, a la religiosidad popular en Latinoamérica, peregrinaciones y santuarios, turismo religioso y espiritualidad, representaciones religiosas y simbólicas en Mesoamérica y los Andes, religión, este es en portugués, en traducido, religión y religiosidades latinoamericanas y caribeñas, características y comparaciones, movilidades y movilizaciones religiosas y su impacto en la sociedad contemporánea, conversión, y ya han visto que hay dos sobre conversión y persistencias en los mundos religiosos, laicismo, fortalece el derecho de las mujeres, difusión, tránsito y apropiación, creencias y prácticas religiosas vía Internet, otro más sobre Internet, devociones marianas en América Latina, diálogos con la identidad, manifestaciones del poder, renovación arquitectónica, liturgia y artística del siglo XX, teatralidad y danzas, ya les voy pasando rápido, revisitando el patrimonio funerario, mundos religiosos entre la conversión y la apostasía. Ya ven 3 paneles sobre conversión, transnacionalismo, migración y creencias en México y Estados Unidos, patrimonio cultural o recurso, visiones opuestas o complementarias, del fervor religioso a la puesta en escena, turismo y patrimonio cultural en Hispanoamérica, hay 2 ya sobre turismo, migrantes africanos en Iberoamérica, magia, hechicería, estigmas y prevalencias, la confluencia de la salud y la espiritualidad, patrimonio y diversidad religiosa en España y América, devoción y culto a los santos, archivos evangélicos, riqueza y rescate, turismo cultural protestante, cuerpo, género, espiritualidad. No sé si ven la cantidad de panel que hay, la posibilidad que hay de ver un mundo que es riquísimo, que es el mundo de lo latinoamericano. Es un mundo riquísimo, y el mundo brasileño en particular es un mundo riquísimo, pero el mexicano no le digamos, y tantos otros, ¿no? Bueno, y luego hay toda una serie de otros, muchos otros foros. Les presento algunos. Algunos tienen que ver directamente con la Universidad Pablo de Olavide. Son sociedades más especializadas en España que la SECR. La SECR es una sociedad generalista. La Sociedad Española de Ciencias de las Religiones es generalista y caben desde la gente que trabaja el mundo antiguo al mundo contemporáneo, desde los que son juristas a los que son antropólogos, a los que son sociólogos, etc. En cambio, hay otras que están más especializadas. Una de ellas, que la Pablo de Olavide y la Carlos III son centra asociación, la asociación ARIS, Antigüedad, Religiones y Sociedades. ¿Qué ocurre con ella? Que está especializada en la antigüedad. Y aquí lo tienen, Antigüedad, Religiones y Sociedades, su página web. Échenle un vistazo. ¿Y qué es lo que hace? Pues organiza encuentros que les pueden resultar de gran interés, sobre todo si se dedican al mundo antiguo. Otra recientemente creada, la AEHRC, la Asociación Española de Historia Religiosa Contemporánea, que también tiene su página web y pueden verlo, que es mucho más centrada en el mundo contemporáneo, en la historia religiosa, y son un grupo muy activo, ténganlo en cuenta, que les puede resultar muy de interés presentar cosas allí. En inglés, la que conocen ya por la práctica 1, la European Academy of Religion, que también hace reuniones anuales. La próxima la tienen marzo, del 5 al 8 de marzo en Bolonia de este año. Ya está cerrado todas las propuestas, es decir, que solamente podrían ir a verlo. Pero como lo hacen todos los años, el año que viene habrá otro y el año siguiente habrá otro, y puede resultarles de interés, siempre con el problema que tiene la European Academy of Religion, ténganlo en cuenta, que han detectado muchos de ustedes, y es que ahí caben unos y otros, caben los teólogos y los no teólogos, o sea, caben muchas más perspectivas que las que cabrían en las de la EASR, que las perspectivas confesionales no se incluyen.
La American Academy of Religion, se atreven ustedes a meterse en algo así. Estos hacen el meeting anual. Miles, muchas veces son más grandes que las de la IAR incluso. Miles y miles de participantes, cientos de paneles en algunos casos que no tienes tiempo ni de acudir, ¿no? Pero también es otro, la American Academy of Religion, si les pudiera interesar. Ambas, la europea y la americana, con las características peculiares que tienen. Bueno, y luego en español se pueden, en algunos casos, o en muchos casos, presentar comunicaciones en las sociedades de países cercanos culturalmente, que pueden ser muy interesantes. Portugal, Brasil, Argentina, Chile, México, ahí pueden, los mexicanos tienen una de historia de las religiones mexicana que organiza cosas, y Argentina lo mismo. Argentina, Chile, Brasil tienen la de los cientistas sociais do Mercosur, las de los cientistas sociales del Mercosur, que también organizan reuniones y congresos. Es decir, hay muchos, como pueden ver, más congresos de los que el ser humano es capaz de gestionar. Pero, ¿qué ocurre? Que puede que alguno de ellos, por eso les digo tantos, puede que alguno de ellos les interese particularmente por el tema que desarrollen o porque haya un panel o un simposio particularmente interesante para ustedes. Entonces, ya ven, este mundo de los congresos. Y luego, el siguiente mundo, ¿dónde enviar un trabajo sobre religiones para su publicación? Ese es otro de los elementos clave en la socialización. Y a veces están conectados, porque tú vas a un congreso, presentas tu comunicación, la comunicación no se publica, pero la mandas a una revista. O aún cosas que ocurren en mayor medida incluso, que es una voluntad personal de conseguir sacar un artículo de una comunicación a un congreso. A veces ocurre que los simposios de los congresos se publican. Es decir, tú... normalmente lo que se suele hacer en estos congresos, sobre todo en los que hay muchos simposios, muchas panel, es que tú te ubicas en un panel determinado, que es el que trata las cosas que a ti te interesan particularmente. Y entonces, a veces ocurre que de la gente que ha presentado investigaciones en ese panel, se extraen una serie de artículos, te lo piden luego, claro, te dan una serie de meses luego y te dicen, lo vamos a mandar a tal revista o lo vamos a mandar a tal publicación. Pues ténganlo en cuenta, porque ya matan dos pájaros de un tiro. Del Congreso les sale la publicación también y es pues interesante. ¿Dónde enviar un trabajo sobre religiones? Pues es un asunto clave. Y lo primero que les digo, metodología en acción, aunque sea totalmente a ras de suelo, es que sigan escrupulosamente lo que cada revista exige en sus normas, lo que se llama el ars citandi, en extensión y en todo lo demás. Si le dicen que la revista acepta 20 páginas, no manden 40. Si les dice que la bibliografía se tiene que poner a pie de página, pónganlo a pie de página. Si les dicen que la bibliografía va al final. Es decir, sigan las órdenes que le den, las claves, las normas de las revistas, porque si no las siguen puede influir muy negativamente o directamente les pueden decir que no, y no les van a decir que no porque su trabajo esté mal hecho, sino que les dicen que no porque su trabajo no sigue las normas, lo cual es pues triste. Y tampoco es tan problemático cambiar un artículo que lo haces de una manera, lo cambias para adaptarlo a las normas. No es tan complicado. Vas a tener que dedicarle unas cuantas horas, pero el producto final pues va a ser que tu evaluación va a ser más fácil. Y luego otra cosa, aceptar el modelo de evaluación y sus exigencias, que es cómo funcionamos. Nosotros funcionamos por evaluación, lo que se llaman evaluaciones ciegas por pares. En todas las revistas, ahora mismo casi todas funcionan de esa manera. Tú mandas tu participación a esa revista, lo que quieres que sea tu futuro artículo. Muchas veces en las normas te dicen lo que tienes que hacer, que tienes que mandar un archivo en el cual vengan tu nombre y tus características, o sea, tu persona, y otro archivo en el que quites toda referencia a ti en ese artículo.
Incluso en algunos casos hasta las referencias a las publicaciones si tú citas alguna publicación tuya, para que nadie que lo lea pueda reconocer que eres tú el autor, porque van a hacer una evaluación ciega. La evaluación ciega consiste en que el que evalúa no sabe quién eres y tú no vas a saber quién te ha evaluado. Es decir, es un modelo en que la privacidad es total. Y funciona de esa manera. ¿Para qué? Pues para que no influya la persona en el resultado y que lleve a que, oye, porque eres un joven investigador, pues te digan, bueno, pues como es un joven investigador, te traten de una manera diferente. El que evalúa no sabe quién eres. Puedes ser el mejor de la disciplina o puedes ser un joven investigador. Y él no lo va a saber, o ella no lo va a saber. Entonces ese es el procedimiento. Hay que aceptar ese modelo de evaluación porque a veces es un modelo duro, porque los evaluadores te dicen en lo que fallas. Normalmente la evaluación te pueden decir, no vale para nada, no lo queremos. Evaluación de golpe en la cabeza. Pero normalmente la evaluación es, bueno, en algunos casos te dicen perfecto, no hace falta ni cambiarle una coma. Eso es que has hecho un trabajo excepcional y lo has hecho muy bien. Eso a veces eso no suele pasar tampoco. Lo que suele pasar es el intermedio. El intermedio es que te dicen, te aceptamos el artículo, pero tienes que hacer ciertos cambios. Tienes que cambiar tal cosa o cual otra. Y lo que hay que tener es una actitud hacia la evaluación en que no enfadarse por lo que te digan. No enfadarse, porque son gente que conoce las cosas. Generalmente, a veces te toca un evaluador que es un impresentable o una impresentable y pues dice estupideces. Pero lo normal es que el evaluador te diga cosas interesantes. Por ejemplo, te diga que te falta alguna lectura, que te falta algo de bibliografía, que te falta ser más preciso en tal cosa o cual otra. La actitud que hay que tomarla es positiva al 100%. Decir, bueno, pues a mí lo que se están es molestando en leerse con detalle mi trabajo. Y eso no se crean que es tan fácil de encontrar, que alguien se preocupe por tu trabajo. Y de esa preocupación, pues sale muchas veces pues un mejor artículo cuando tú incluyes lo que te dicen los evaluadores. Un mejor artículo que lo que tú habías mandado. Eso es socialización de la investigación. Y tú, tu artículo va a ser tuyo. Aunque te hayan dado 20 vueltas al trabajo y te lo hayan corregido y te hayan dicho que tienes que meter tal idea o cual otra, es una evaluación ciega. Allí no aparece el nombre de nadie, nada más que tu nombre como autor. O sea que es un procedimiento que lo que consigue es que la calidad del producto final sea mayor. Y por tanto, pues hay que tener una actitud abierta hacia ese tipo de trabajo, de evaluación y aceptar lo que te digan, salvo que sea muy, muy disparatado, que también pasa a veces, pero tú puedes negociar con quien dirige la revista, negociar para decirle, mira, hay cosas que están bien de lo que me dice, pero hay cosas que me parecen impresentables. Y lo negocias y entonces metes ciertos cambios y otros cambios a lo mejor no los metes, ¿no? Bueno, en España hay dos revistas de este tipo, dos revistas de ámbito específico de historia, ciencias de las religiones, de carácter general. Es decir, que se puede presentar cualquier cosa en el campo de la historia de las religiones o las ciencias de las religiones, que puede ser matiz jurídico, mundo antiguo, prehistoria, presente, minorías religiosas, filosofía. Es decir, es un ámbito muy, muy, muy abierto. ¿Cuáles son? Pues ILU, una de ellas, y Bandue, la otra. Ahora las vemos. Pero hay también más específicas. Por ejemplo, ARIS, la revista que se llama igual que la asociación ARIS y que está centrada en el mundo antiguo. Y aquí tienen la web de ARIS con todos los... La ventaja es que se puede descargar. Y vean cómo funciona. Este ARIS era un volumen especial, el de 2015, Celebraciones del Gozo, y entonces vean que tiene la risa de Deméter, justificación expansionista y papel político
y gozo en las jacintias espartanas, festivales dionisíacos, mundo antiguo, si se dan cuenta. Bueno, tienen hasta uno de Agustín de Hipona y las celebraciones en torno a los mártires. Es el mundo antiguo en general. Otra que es un poco más específica que las dos de Ilu y Bandue, que ahora vamos a ver con un poco más de detalle, es Hispania Sacra. Hispania Sacra era una revista teológica hasta hace unos años, ¿no? Pero ahora la han reconducido hasta unos puntos de vista más acordes con la disciplina, pero es especializada porque se centra en el mundo hispano, se centra en temas hispanos, se llama Hispania Sacra y se centra en asuntos más bien de investigaciones sobre historia religiosa, ajustándose a la, a la orientación que no teológica realmente, que es la que plantea en el último número, pues para que vean el señorío del obispado de Burgos en Cantabria en la Edad Media, la elección en la sepultura y espacio funerario Santa María la Real de Nájera, el monasterio de Santa María de Ripoll, el arzobispado de Compostela, la imagen de los judíos en los sermones de Bartomeu Catany, el relato de la traslación de las reliquias en la Castilla del siglo XV. Así funcionan este tipo de artículos que puede ser que esté perfectamente en la línea de lo que ustedes quieren trabajar. Entonces, bueno, pues ténganla en cuenta, Hispania Sacra. Luego hay muchas otras revistas de países hispanófonos que aceptan el español, por ejemplo, de Brasil y de asuntos de este tipo. Y ahora nos vamos a centrar en ILU, la revista de Ciencias de las Religiones del Instituto de Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense de Madrid. Ventaja, pues, es la decana en España de revistas de la materia nuestra, y para que vean cómo funciona, pues el último volumen, que es el 22-2017, pues neochamanismos en España, un artículo, la declaración 219 de los textos de las pirámides, o sea, egiptología, Agustín de Hipona, el tratamiento de la objeción de conciencia en el Consejo de Europa, una cosa sobre Álvarez de Miranda, didáctica y demarcación fiducial en Martín Buber, religiosidad y religión, acción social en las confesiones minoritarias en España, el caso de Aragón, en fin, hay de todo, el himno, bueno, pues literatura cristiana primitiva, conciencia, cibercultura e interculturalidad, en fin, no sé si ven cantidad de cosas, el Hijo del Hombre, del libro de Daniel al Nuevo Testamento, hay de todo, de mundo judío, temas de Islam, temas de todo. O este de aquí, de Diana Segarra, 60 años después de Ángel Álvarez de Miranda, la opción italiana de la historia de las religiones en el máster de Instituto de Ciencias de las Religiones. O sea, hay un poco de todo y así funcionan los... Y luego suele tener algo muy interesante desde mi punto de vista, que son los boletines bibliográficos. Hacen boletines bibliográficos de diferentes temas. En este caso son tablillas micénicas y religión griega, pero el anterior era hay uno sobre orfismo, otro sobre chamanismo, y están, como ven, es una revista muy interesante. No solo para plantear publicar en ella, sino también para leerla, porque está a libre acceso. Luego tienen Bandue, la revista de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones, que es, en cierto modo, parecida a ILU, aunque publica menos, los números tienen menos artículos. Y sigan las normas, que es un asunto fundamental en todo este asunto, si van a mandarlo. Sigan las normas, aquí les pongo algunas de las normas. Son muy maniáticos la gente de las revistas, unos quieren 2 puntos detrás del título de un artículo, no sé qué, bueno, pues ustedes lo hacen de esa manera. Bueno, y luego tenemos la multitud de revistas internacionales. ¿Qué ocurre? Pues que si vamos a publicar en una revista internacional, pues vamos a buscar las que tengan más impacto y más calidad. Y es difícil,
¿Por qué? Pues porque nuestro campo es un campo no bibliométrico o no plenamente bibliométrico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que sobre las revistas de religiones no se ha hecho lo que sí se hace en todas las revistas de medicina, en todas las revistas de biología y tal y cual, que es la bibliometría. ¿En qué consiste? En que se utiliza cada número de revista, se mete, se explota los aparatos de cita que hay en cada artículo. Y de ahí se sacan las citas de unos y de otros. Y las revistas de más prestigio son las revistas que más citas tienen sus artículos. Ese es el procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si no te meten las revistas de religiones en este sistema en que analiza las citas, pues nunca vas a saber cuáles tienen más impacto y cuáles tienen menos impacto. Entonces, a veces nos encontramos con problemas, ¿no? Generalmente se dice que hay que conseguir publicar en lo que se llama JCR, Journal Citation Report, ¿no? O en SJR, que es... hay diferencias entre JCR y SJR. Aquí les he escogido un ejemplo para que vean cómo funciona esto. Les he escogido la revista Social Compass. La revista Social Compass es una revista que publica Sage y que es, digamos que el mascarón de proa, o sea, la revista de la ISSR, la International Society for the Sociology of Religion, de la cual no hemos hablado porque es una especializada en sociología de la religión, pero esta ISSR. Entonces, Social Compass se llama así, Social Compass, o sea, algo así como brújula social, pero brújula social es sobre religión, es una revista de religión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esta revista? Pues que depende de dónde la mires, tiene una posición o tiene otra. Fíjense qué posición tiene en JCR. JCR es World of Science, es digamos que la base de datos que más prestigio tiene. Pues Social Compass se incluye en sociología y está en la posición 113 de 132. ¿Esto qué quiere decir? Pues que está muy baja, muy baja. Esto es el cuartil cuarto, o sea, las revistas peor posicionadas en JCR. ¿Por qué? Pues porque JCR, el Social Sciences Edition, que es la que trabajaríamos nosotros, no la de Science Edition, que sería para ciencias duras, la de ciencias sociales, no tiene Religious Studies, no tiene ese parámetro y por tanto te meten en sociología en general, no es ni siquiera de sociología de la religión. En cambio, SJR, que es otro de estos instrumentos que se tienen de conocimiento sobre el impacto bibliográfico, tiene Religious Studies. O sea que sí que incluye la categoría. Y al incluir la categoría, ¿dónde está Social Compass? 16 de 358. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que 16 de 358 no solo es el cuartil 1, que es lo que uno debe de siempre buscar, estar en la parte superior, es que es decil 1. O sea, si divides en 10 partes la totalidad de revistas, 358, pues 16 está entre el 10% de arriba del todo. Es decir, es una revista extremadamente prestigiosa para Religious Studies, pero se pierde en el magma de las revistas de sociología. Entonces, bueno, pues dense cuenta estos problemas que podemos tener. El interés de SJR es que supera a JCR, que incluye muy pocas revistas de temas religiosos y además diseminadas. En cambio, SJR tiene, como hemos visto antes, una categoría específica. Aquí les doy un acceso al listado de SJR. Perdón, no podemos acceder desde aquí, pero ustedes desde el ordenador suyo sí pueden hacerlo, que es acceder al listado, es un Excel, y ahí tienen listadas pues cientos y cientos de revistas de religiones. ¿Qué es lo que ocurre? Y con esto ya les termino. Pues lo que ocurre es que muchas revistas de gran prestigio están muy mal posicionadas en estos rankings, incluso en los rankings de SJR.
no solo en el de JCR que ni aparecen, sino en el de SJR que o están mal posicionadas o en algunos casos ni aparecen tampoco. Les doy ejemplos. La SMSR, de la cual hemos hablado mucho, la que fundó Petazzoni en 1925, la Studie Materiali di Storia delle Religioni. Pues es una revista prestigiosísima. Aquí tienen publicada por la Sapienza, es decir, la Universidad de Roma, por el Departamento de Religiones de la Universidad de Roma, pues no aparece en los listados de SJR. No está en SJR. Otra de las venerables que ya hemos visto, fundada en 1880, la RHR, la Revue de l'Histoire de Religion, tampoco aparece ahí. Por tanto, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que, con lo que quiero terminarles en este asunto? Que hay una multitud de revistas internacionales, pero que los criterios para saber cuáles son las revistas de impacto y calidad, desgraciadamente, no están al día como debieran. Y están mucho mejor situadas las revistas que publican en inglés que las revistas que publican en italiano, en francés o en otras lenguas. Entonces, pues ese problema muy a tener en cuenta a la hora de saber dónde publicar en una revista internacional. Un camino lo tienen en la página web que hemos revisado antes de Austria, la de Religionswissenschaft, que incluye toda una lista de revistas y ahí pueden ver también cuáles son las que les podrían resultar de especial interés. Pero, resumiendo, muy importante, aunque sea un asunto de bajar a tierra, muy importante, vayan pensando dónde tienen que publicar. Vayan pensando los caminos para sus futuras publicaciones.